buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Otra oportunidad Él nos regala para poder compartir su palabra, su asunto a través de estos medios, compartir contigo allá en tu hogar. Aquellos que nos escuchan, se enlazan para participar de esta experiencia que aún no han conocido de Jesús. Siempre insisto en que quiero que tales corazones sepan que tú eres una de las razones principales por las cuales estamos aquí, rogándole al Señor que te bendiga, rogándole al Señor que te abrace y sobre todo que tú escuches su voz a tu oído llegando a tu corazón. Reciban pues un saludo de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, en nombre del cuerpo de ancianos de la congregación, de todo líder y persona que pone su corazón precisamente para que esta experiencia sea posible. Y ese saludo te lo extendemos en el nombre del Señor, insistiéndote en que sepas que para Él tú eres muy importante. Vamos a orar presentándonos pues para compartir la palabra que nos corresponde esta noche. Y lo hacemos, Jesús, a ti acudimos una vez más, rogándote por cada hermano que nos escucha, rogándote por cada corazón que ahí se encuentra en sus hogares, Jesús amado, por aquellos que aún no te conocen, Señor, y Señor amado, en esta noche se han enlazado con esta experiencia. Para ellos yo te suplico, Jesús, Señor, que tú envíes a sus corazones, Señor, tu voz a su oído, Señor, y que caigan rendidos a tus pies. Gracias te damos por que tú nos das la oportunidad y el privilegio de compartir por estos medios tu palabra. Que te sea la gloria por siempre, Jesús. Amén. El miércoles pasado compartíamos en torno a el nacimiento, la Navidad, errores y verdades en torno a esas experiencias que hay, por tradiciones, culturalmente se manifiestan, cuántas de ellas tienen base bíblica, cuántas no en cierta medida. Decíamos inclusive que cuando hablamos del nacimiento, usualmente se enfoca como parte de una expresión costumbrista, otros llaman religiosa, de una festividad, que es la que lleva por nombre Navidad, centrada en la figura de Jesucristo. Decíamos que la palabra Navidad y Natividad, que es la alusión al nacimiento de Jesús en particular, no aparece en la Escritura como tal. Más bien la Escritura habla del nacimiento. Y con relación al nacimiento decíamos que es bien importante tener presente la razón de ser de lo que tú y yo llamamos como la experiencia de esa festividad o celebración. Porque triste historia es observar a nuestro alrededor como muchos ya han sacado del medio de la llamada celebración a quien motivó la misma y a quien motiva la misma a base de los propósitos de Dios para con la humanidad, y se ha convertido la celebración en la razón misma, oye, de la festividad. Máxime cuando en estas semanas, precisamente, entre las circunstancias que hay en nuestro país, fueron varias las voces que escuché, oye, levantándose hasta en protesta, porque no les iban a permitir, oye, celebrar, festejar. Pero de ninguna de esas voces yo escuché decir festejar a Jesús, celebrar que la segunda persona de la Trinidad se encarnó para traer salvación al mundo. No escuché en ninguna de esas voces decir tal cosa. Lamentablemente las expresiones iban dirigidas a que se estaban coartando de momentos de compartir con seres estimados, familiares, queridos, de alguna manera u otra sentir alegría, regocijo. Pero precisamente por eso la semana pasada yo decía, sin querer ser ofensivo ni irónico, que el ser humano no se da cuenta que en cierta medida lo que está celebrando es su propia muerte, porque quien no está con Jesús, quien no tiene su corazón tendido a los pies de Jesús, tenemos que repetirnos la pregunta, ¿qué es lo que celebra? Por consiguiente, la palabra es clara, el que no es con él, contra él es, no hay puntos medios. Si yo no celebro a Jesús, estoy celebrando pues mi muerte, porque sin él estoy muerto. Y pues, insisto, no es por yo dañar el ambiente o lo que tú puedas llamar en términos de ánimo de esta llamada festividad o celebración, sino ser correcto a la luz de la Escritura de qué es lo que debe perseguir el ser humano. Así pues, estuvimos viendo, examinando
cómo en esa experiencia del llamado nacimiento, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarnó en un cuerpo humano precisamente para entrar al escenario de este mundo. Y en esa dirección vamos a continuar esta noche. Podríamos pues ubicarnos como tema cómo se ve esa encarnación a través del nacimiento. La encarnación a través del nacimiento, ¿qué es lo que trae al escenario de la humanidad? Recuerda que cuando hablamos de encarnación nos referíamos insistentemente a que Jesús llevaría el nombre de un ser humano indicativo de una persona, y ese nombre era Jesús. Decíamos que la segunda persona de la Trinidad siempre existente es la que entra en un cuerpo humano para venir a decir presente a esta humanidad. Y la pregunta que debemos hacernos de inmediato es, oye, ¿cuál era la necesidad de esa encarnación? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que la segunda persona de la Trinidad entrara en un proceso de ocupar el vientre de un ser humano que ya por nombre María, y pasar por experiencia que vamos a de pronto a retomar de la vivencia de esa criatura en ese vientre desarrollándose y nacer como nace todo bebé en esta tierra? ¿Por qué era necesario tal cosa? Cuando hablamos de la necesidad de la encarnación, definitivamente tenemos que ir comprendiendo que la encarnación es la respuesta de parte de Dios ante la caída del ser humano en pecado. Cuando decimos es la respuesta, esto se remonta hasta Génesis capítulo 3, verso 15. Si tú examinas allí la palabra, se manifiesta la promesa de Dios para traer al ser humano la oportunidad de vida con él otra vez. Y dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente. Y quiero que vayas viendo cómo se habla en singular esa expresión, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, habla en singular porque no está hablando de unas meras muchas descendencias. Anticipaba que en un momento dado vendría un ser muy especial, muy particular, y fíjate cómo lo ubica descendiendo en términos de la encarnación, de utilizar como carne un cuerpo humano descendiendo de la mujer. Ya eso hablaba de lo que iba a ser la segunda persona de la Trinidad, que nacido se llamaría Jesús. Si miras allí en Lucas capítulo 19, verso 10, nos dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos diciendo que la encarnación es la respuesta a la caída del humano en pecado, la respuesta de parte de Dios. Era el plan divino para traer al ser humano salvación, restablecimiento de la relación del humano con su creador, con su hacedor. Y esos fines Jesús era aquella simiente de que se hablaba desde el libro de Génesis, del capítulo 3, verso 15. Y aquí en Lucas, en la porción leída, fíjate que claro lo define, dice, porque el Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre es una alusión a ese Jesús, es decir, quien portaba el nombre como humano, como ese Jesús era identificado como descendiente de humanos en términos de un cuerpo real, y cómo llamarle el Hijo del Hombre era una expresión dentro de la cultura hebrea indicativa de que definitivamente era ante los ojos de los humanos un humano más. Pero ese humano más ante los ojos de los humanos, vaya redundancia, venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda que el miércoles pasado aludimos la expresión Jesucristo, un nombre compuesto que te habla de la realidad de la esencia de ese maravilloso ser que se encarnó en un cuerpo humano, que mantuvo la esencia de ser Dios, 100% Dios, y la ocupación de un cuerpo 100% humano, y de ahí la expresión Jesucristo, un mensaje por sí mismo en el nombre a la humanidad, a ti y a mí, de con quién estamos bregando y de quién estamos hablando. En Gálatas capítulo 4, verso 4, te dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Fíjese que estamos diciendo que la encarnación es la respuesta de parte de Dios para dar la oportunidad de vida al ser humano. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el plan de Dios, Dios tiene un plan para con la humanidad, Dios tiene un plan para con su criatura. Y dentro del plan divino todo tiene su tiempo. Y llegado el tiempo dentro de lo dispuesto por Dios, se da la encarnación, donde la segunda persona entra en un cuerpo, en el vientre de una mujer para ocupar ese cuerpo. Y Dios lo envió para que fuera así nacido de mujer. Y cuando dice y bajo la ley, oye, se iba a manifestar dentro de todo un ordenamiento humano dispuesto dentro de los hebreos, al punto como veremos ahorita hasta fue presentado, una vez se cumplió el término dispuesto por ese ordenamiento hebreo, presentado como primogénito ante los ojos de Dios. Así que tú sigues anotando en la pizarra y recuerda Biblia, papel, lápiz. Sigues anotando que la encarnación era necesaria porque es la respuesta de parte de Dios para traer al humano la oportunidad de la salvación. Y esa respuesta va a utilizar como puerta para entrar a esta humanidad un cuerpo humano. Un cuerpo que se desarrollaría en el vientre de una mujer que llevó por nombre María. Y cumplido el tiempo de Dios, es decir, en el calendario de Dios, es que se hizo presente esta experiencia tan bonita de que estamos hablando. En términos de que era necesario como respuesta al pecado, es también importante que no olvidemos, ya lo hemos mencionado varias veces, pero que tengamos conciencia plena de algo. Y es que el Hijo de Dios, entendiendo ahora la segunda persona de la Trinidad, como científica, nunca perdió su esencia divina. O sea, cuando se encarna la segunda persona de la Trinidad, que entra por el vientre de una mujer para ser partícipe de un cuerpo humano, ya hemos insistido en que se mantuvo 100% Dios, 100% hombre. Pero ahora queremos aclarar que es importante para ti, para mí, siempre tener presente que eso lo que significa es que su esencia divina siempre la mantuvo. Nunca dejó de ser ese ser que siempre existió y nunca dejó de ser el poseedor de los atributos del soberano Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3, acompaña para que lo veas. Mira cómo lo dice así. El cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesús este verso, esta porción de la palabra. Está hablando de la imagen misma de quién, de su sustancia. O sea, Jesús, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, el mismo Dios en manifiesto en esa segunda persona. Cuando entra en el vientre de María, su esencia nunca dejó de existir, nunca dejó de ser. Retuvo esos atributos divinos, oye, pero tan hermosamente de forma misteriosa, con la capacidad, oye, de sujetarse a un cuerpo humano para nacer de vientre y manifestarse entre los hombres. Se puede afirmar por consiguiente que Jesús, sin dejar de ser quien era, es decir, sin dejar de ser Dios, oye, asumió una forma humana, es decir, asumió una forma adicional en términos de expresión hacia la criatura humana. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, y mire cómo dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, esa esencia divina de que hablamos del libro de Hebreos, que nunca la perdió, esa realidad de que Él seguía siendo Dios, oye, no fue un freno, no fue un obstáculo, no fue una limitación para Él entrar en un cuerpo humano que nacería de vientre de mujer. Misterio, bíblicamente, oye, establecido, anunciado, comprendido y manifiesto a los hombres. Así que el verbo que se encarna, nunca perdió su naturaleza, nunca perdió su ser.
¿Por qué te he insistido tanto en esto? Porque el miércoles pasado te hablé de errores y verdades. Y otro de los errores que se enseñan muchas veces en distintas ramificaciones del pueblo cristiano o llamado cristiano es que la encarnación representó para la segunda persona de la Trinidad, oye, a manera de una renuncia, a manera de una sujeción que lo ubicó en una posición jerárquica menor al Padre. Y eso la Biblia no lo sostiene. O sea, nunca ubica en términos espirituales, no ubica a Jesús, entiéndase el Cristo, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, nunca lo ubica como si fuera un Dios de menor jerarquía ante el Dios Padre. Eso deséchelo en su corazón. Él se encarna limitándose a sí mismo desde el punto de vista de que obviamente iba a estar presente en cuerpo humano. Y por eso es que se tomó forma semejante a humano, pero siguió siendo Dios. Esa encarnación ocurrió por medio de una concepción sobrenatural. Esto comenzamos a mencionarlo el miércoles pasado. O sea, ahora piensa tú, imagínate viendo ahí en tu mente una película, en el sentido de que la segunda persona de la Trinidad, dentro del plan divino, como vimos, cumplido el tiempo de Dios, se apresta a entrar al vientre de una mujer. Allí ha de ser llevado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo acontece? ¿Cómo ocurre? Mencionado el miércoles pasado, ahora vamos a verlo con detenimiento. Acompáñeme a Mateo capítulo 1, verso 18. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que tú vas a tener presente y acordarte de ello es que este primer verso leído nos está diciendo que todavía entre José y María no se había consumado lo que tú y yo conocemos como el vínculo matrimonial. Dentro de la práctica hebrea ya había un compromiso, lo que quizás en estas tradiciones, en esta parte del mundo, le llaman el compromiso, que si comprometía la novia. Mira, estamos hablando de que sea una relación con consecuencias para el hebreo, en términos de que ya había una selección y una vinculación entre ese hombre y esa mujer escogida, pero todavía no habían consumado el matrimonio. Y estando en esa etapa del proceso hacia consumar el matrimonio, resulta que María queda embarazada. Y resulta que José estaba bien claro que él no había sido el padre. Y por eso seguimos leyendo. Dice, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, entendamos a José. José acaba de recibir la noticia, se acaba de enterar. Yo imagino que la propia María también es quien se lo comunica, por lo que veo más adelante, que María está embarazada. Dice que él, por no infamarla, o sea, José era un hombre de corazón tan noble que no quería poner a María en una posición difícil, porque recuerda que dentro de la normática de hebrea en aquel momento, si se entendiese que María estaba embarazada y no era de José, aquello se iba a visualizar como un acto, oye, de fornicación, que era penable con pedradas, la podían apedrear. Y José no quiso eso para ella. José decidió entonces irse callado en secreto. Se iba a ir porque ella estaba embarazada y de él no era. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, José tenía en su mente esa decisión, me voy a ir, la voy a dejar, no quiero que la apedreen, pero no puedo estar con ella, está embarazada, no es mío. Y el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Un José, un hombre con un compromiso con una joven mujer, la cual él entendía que era virgen, que no había nunca estado con un hombre, por eso se iba a casar con ella, a formalizar aquel matrimonio.
de buenas a primeras recibe la noticia de que está embarazada, decide irse y no hacer mucho ruido para que no sea apedreada, pero en sueños le llega un emisario de parte de Dios. Y mira lo que le dice. Y tú y yo te pido que te pongas en lugar de José a pensar. Viene este ángel y le dice, mira, lo que hay en el vientre de María, lo que allí está del Espíritu Santo es. Oiga, piense, ¿cómo era? ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de José? Pero José sabía la experiencia que estaba teniendo. José sabía que aquello había sido a él una revelación muy seria. Y le siguieron dando instrucciones a José. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. He aquí el nombre que ya mencionamos el miércoles pasado. O sea, el ser que nacería en cuerpo humano le llamarían Jesús. Emmanuel, Dios entre los hombres, entre nosotros los hombres. Toda esta instrucción se le dio a José. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La escritura está haciendo referencia a una profecía, o sea, había profecía en torno de que vendría un Mesías y ese Mesías nacería de una virgen. Eso es lo que implicaba e implica, aunque parezca para el hombre en su lógica normal y razonable, implicaba que una mujer que nunca había conocido de hombre quedaría embarazada, oiga, de un ser maravilloso que sería conocido como el Cristo, el Salvador del mundo. Y ese ser que nacería le pondría el nombre Jesús en términos de ser conocido entre los seres humanos como cualquier otro humano. Siga pensando en la calidad del corazón de José. O sea, tenía que tener un convencimiento claro de que aquella voz que llegó a él era de parte de Dios. Porque humanamente eso parecía increíble. Pero allí estaba ocurriendo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fíjense que esos versos que leemos parecen muy sencillos, pero retroceda otra vez en lo que le dije. Imagínese usted una película en su mente. O sea, este hombre se entera de que la joven con quien está comprometido, que ya es conocido por sus familias, por sus amistades, que se van a casar, se entera que está embarazada. De él no era. Por consiguiente pensó en irse, mas le envían, llega el emisario a decirle, mira lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Él lo creyó. Hay que admirar la fe de ese hombre, la convicción de que lo que estaba experimentando era de parte de Dios. Y entonces va y recibe a su mujer. ¿Te imaginas ese diálogo entre José y María? ¿Te imaginas a José diciéndole a María, mira, se me ha dicho y he entendido que lo que en ti hay no es de hombre, no es de hombre terrenal, que aunque tú eres un ser humano terrenal, lo que en ti hay no es de hombre natural. ¿Y por qué te estoy viendo que pienses en este cuadro, en esa escena? Para subrayarte esa parte en particular. Que José entendió que lo que había en el vientre de María, quien allí lo depositó, era el Espíritu Santo. Es decir, que no intervino hombre humano en María para que tuviera lugar esa fecundación en su vientre de ese ser en términos humanos que sea portador de la segunda persona de la Trinidad. Y ese dato es importante, como verás en breve. Así que José la recibió. Pero mira cómo se complementa lo que allí ocurrió en Lucas capítulo 1:35. Dice así, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Te quise leer este verso de Lucas para que mira cómo Dios se encargó de trabajar con ambos. Por un lado, a María le dice, mira, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Le hablan a María y le dicen, mira, hará sombras sobre de ti, te va a embarazar el Espíritu Santo, va a depositar en ti vida,
una vida que será encarnada en un cuerpo humano. Según te pedí que te pusieras en el lugar de José, ponte en el lugar de María. A María diciéndole, mira, vas a tener una visitación muy especial, vas a quedar embarazada y el padre no va a ser un ser humano. La contraparte, a José diciéndole, está embarazada y fue el Espíritu Santo. Así que cuando llegó el momento adecuado, cuando los dos se sentaron a hablar, eso tiene que haber sido una conversación hermosa. Los dos convencidos de lo que estaba ocurriendo. Ella reconociendo que sin haber conocido hombre, ya estaba embarazada. Y él reconociendo que definitivamente ningún hombre intervino en aquel evento para el embarazo. Qué misterio, ¿verdad? Ese fue el proceso. La relación de ese proceso con la promesa. Fíjate que te dije a ti que la encarnación era necesaria y que la encarnación era una respuesta a la caída del ser humano y era alternativa para poder traer salvación al humano. Y hablamos de que en ese acto el Hijo de Dios nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Y hablamos de que ese acto tiene lugar por medio de la intervención del Espíritu Santo en un cuerpo humano. ¿Y qué relación tenía todo este proceso con la promesa? Bueno, acompáñenme un momentito allí a Gálatas capítulo 3, verso 16 en particular. Gálatas capítulo 3, mira cómo dice la palabra, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Una vez más, ¿te acuerdas en Génesis 3:15? Lo leímos en singular, simiente. No simientes, sino a su simiente. A su simiente. No dice y a las simientes. O sea, la propia escritura se encarga de aclarar que no está hablando en pluralidad, en términos de generaciones y menos descendencia, sino que había un ser muy particular anunciado que entraría como la respuesta al pecado y que llegaría en medio de la humanidad. No dice ahí a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que lo que había en el vientre de María era aquel que se anunció desde Génesis 3:15, que vendría al escenario humano con un propósito. Cristo, el señalado, el ungido, ¿para qué? Para salvación de la humanidad. La implicación que este proceso tiene para el cristiano es hermosa y quiero que la mires con calma. O sea, repasa en tu mente. ¿Cómo llegó la segunda persona de la Trinidad al vientre de una mujer? Por medio del acto del Espíritu Santo, quien hizo sombras sobre de ella, depositando allí a la segunda persona de la Trinidad, quien se encarnaría en un cuerpo humano para nacer. Ten eso en mente, sin intervención de un hombre, como hubiese sido el caso de José, con relación a María. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, enfocándote tú y yo ahora en qué implicación tiene lo que allí ocurrió en el vientre de María, lo que allí ocurrió para ese embarazo, qué implicación tiene en tu vida y en la mía. Primera de Pedro 1, 23 dice así, siendo renacidos, y se refiere a quién, al convertido. Tú y yo nos convertimos, somos renacidos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Paso a paso. Obviamente tú y yo nacimos de un padre y una madre. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. ¿Qué te dice todos? En otros temas estudiamos cómo a raíz de la entrada del pecado en el escenario humano a través de Adán y Eva, esa entrada, oye, lastimó, dañó la naturaleza de la criatura de Dios, entonces la criatura conocida como el humano, dañó al humano esa entrada del pecado, sembró en él un elemento que el humano iba a transmitir según procreara. Fíjate que si te pones a estudiar los libros de los teólogos, a la hora de hablar y explicar esa afirmación de que todos están destituidos del reino de Dios, de que todos pecaron, Jesús decía, no hay ni uno bueno.
a la hora de explicar ese verso, esos versos que son paralelos a esa afirmación, usualmente reconocen dos posibilidades. Uno dice, mira, pues que en Adán estaba representada toda la humanidad. Adán representó toda la humanidad y en la medida en que pecó, hoy es como decir, pues pecaron todos los humanos. Eso le llama una relación vicaria en donde él representa a los demás. El problema con esa idea es que si la humanidad completa estaba representada en Adán cuando pecó, estaríamos diciendo entonces por consiguiente que Jesús, el nombre que llevaba el ser humano que encarnaba la segunda persona de la Trinidad, estaríamos diciendo que Jesús, que era parte de la raza humana, estaría envuelto en eso que se ha dicho de que todos pecaron, porque estaba representado allí en Adán. Así que esa idea no se ajusta a la Biblia realmente, porque en Jesús nunca se halló pecado. Pero la otra explicación que trae a consideración es que en Adán ocurrió algo, que en Eva ocurrió algo. Se distorsionó esa naturaleza creada por Dios al punto y al extremo que lamentablemente tuvieron entonces la capacidad de transmitir a lo que procreara ese germen del pecado. Y de ahí que entonces sí se pueda afirmar que el pecado entró por un hombre, y lo veremos ahorita en Corintios. Y por ese hombre se transmitió a todos los hombres. Y fíjate que te dije por un hombre. Ve pensando por qué razón José no tuvo parte en el embarazo de María. Ve pensando por qué el Espíritu Santo le dijo a María que vendría sobre de ella, haría sombra sobre de ella para embarazarla. Es decir, retiraron la figura del hombre, la figura que puede transmitir. Oye, el pecado fue retirado de ese embarazo. Que aunque María fue concebida en pecado con relación a sus padres, María, la mujer, no es la que tiene la capacidad para transmitir eso que tú conocemos como pecado del ser humano por naturaleza. Es decir, mira, Dios se encargó de romper la línea que transmite el pecado a la criatura que iba a ser concebida. Lo quitó del medio. Y por eso Jesús es santo. Y por eso se dijo, y lo que va a estar en tu vientre, santo es. 100% hombre, 100% Dios, pero ese 100% hombre no iba a tener el germen del pecado, porque no fue transmitido por el hombre, que era en ese caso José, sino sustituido por el Espíritu Santo. Así que siendo renacido, la lectura primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, que es como nacimos tú y yo, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si tú y yo antes de conocer a Jesús entendemos que fuimos concebidos por nuestros padres, padres y madres, hemos entendido que el pecado, oye, desde que tú estuvimos en el vientre de nuestras madres, el pecado según llegan, que si el gen del pelo, que si el del ojo, que si el color de piel, oye, el pecado nos acompañó desde que nacimos. Y por eso es una simiente corrupta. Sin embargo, cuando tú y yo nos convertimos, dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es un nacimiento verdadero. ¿Te acuerdas cuando Jesús, hablando con aquel ser humano que se interesó en el tema, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo? Aquel ser humano pensó, pero ¿cómo yo voy a regresar al vientre de mi madre? No tiene que regresar al vientre de su madre. Lo que tenía que entender era, como tenemos que entenderlo todos los seres humanos, que cuando tú y yo nos rendimos a los pies de Jesucristo, oye, el Espíritu Santo trae a tu corazón y al mío a ese maravilloso ser que es Jesús. Es decir, el Espíritu Santo trae a tu corazón y al mío la segunda persona de la Trinidad. La misma persona que fue depositada en el vientre de María es depositada en tu corazón y en el mío. Y la importancia de eso es, oye, que están rompiendo lo que era el germen del pecado en nosotros y lo están sembrando, oye, la simiente que Dios tenemos que permitir que crezca para que cada vez ahogue más lo que es incorrecto y florezca lo hermoso del cielo en toda
en todo creyente, en toda criatura que de verdad viva convencida de que Dios cambia y transforma. Por eso es que ahí habla de dos simientes. Quiero que lo veas con tus ojos otra vez, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Ahorita dice renacidos. Nacimos el día que en el calendario, en fecha determinada, a ti te dieron a luz y a mí también. Ahí nacimos en estado de corrupción. Pero renacidos implica que hay un segundo nacimiento envuelto en nuestra vida. Y eso solamente ocurre cuando nos rendimos a los pies de Jesucristo. Y ahí viene el Espíritu Santo y hace esa obra maravillosa que según la hizo sobre María, la hace en tu cuerpo y en el mío, en tu corazón y en el mío, sembrando la simiente a Cristo, el Santo. Gloria sea a Él. Mira 1 de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Nacido de Dios, repetimos, es ese corazón que se arrepiente, que reconoce su condición humana, que reconoce cómo está viviendo, que reconoce que no tiene una vinculación genuina con su creador, que reconoce que no tiene una relación verdadera con su hacedor, que reconoce que vive de espaldas a Dios, a sus instrucciones, a su palabra, el que reconoce su condición y realmente en su corazón, no un mero remordimiento, sino una necesidad agónica de verdaderamente, oye, caer a sus pies, pedirle perdón y que nos ayude a ser una nueva criatura. Ahí surge un nuevo nacimiento, sembrando en ti la simiente que trae la diferencia a tu vida y a la mía. Y nos prepara para dejar de practicar el pecado. Fíjate que ahí habla de practicar el pecado. Ya hace mucho tiempo hablamos de la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Practica el pecado aquel, oye, que continuamente repite conductas contrarias al orden de Dios. Peca aquel que aún habiendo nacido, escucha esto con cuidado, que aún habiendo nacido otra vez, oye, incurre en actos que la Biblia señala como pecado, pero esa no es nuestra costumbre, no es la tuya, no es tu hábito, no es el mío. Y esos son los momentos en que como quiera entonces volvemos a sus pies diciendo, Señor, perdóname, porque sabes que mi lucha y mi caminar va dirigida a que tú sigas creciendo dentro de mí, que tú sigas, oye, desarrollándote dentro de mí. Tú que eres la simiente, sigas opacando mi antiguo yo, lo sigas enterrando y cada vez me parezca más a ti, Jesús. Eso es un privilegio grande que Dios nos da en esta vivencia tan misteriosa, pero hermosa. Así pues, la encarnación introdujo a Jesús bajo ese nombre, identificando al humano. ¿A qué? A la raza humana. Míralo en otra dirección. Ese evento maravilloso de lo que aconteció allí en el vientre de María, depositado por el Espíritu Santo a la simiente que es Cristo, para que naciera este mundo. Ese evento ubicó a la segunda persona de la Trinidad en un cuerpo humano para que como miembro de la raza humana se expusiera todo lo que tú y yo conocemos. Es decir, tú y yo vamos a seguir mirando a Jesús, por un lado, como esa simiente que se me siembra a mí en el corazón para que yo nazca de nuevo, y también lo vamos a seguir mirando, oye, como el que vivió en esta tierra, enmarcado en un cuerpo humano, depositado dentro de un cuerpo humano, expuesto a todas las circunstancias que tú y yo estamos expuestos a diario, pero él nunca pecó. Así que eso es un mensaje para ti y para mí. Y es que lo que había aquel ser humano, en términos espirituales, que era la segunda persona encarnada en él, le daba las capacidades para enfrentar la tentación y el pecado, el sufrimiento y las situaciones diversas y prevalecer. Usted quizás diga enseguida, bueno, pero eso era Jesús, que encarnaba la segunda persona de la Trinidad. Pero ¿qué te vas a decir a ti mismo cuando repasamos lo que estamos leyendo? Que dice que Dios hemos renacido no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible. Oye, un nacimiento nuevo, con la capacidad de cada vez que dejar atrás el pecado. No quisiera usar la expresión, pero es como decir, pero no tenemos excusa. ¿Excusa de qué? No tenemos excusa en el sentido de afirmar,
yo no puedo bregar con este mundo. Yo no puedo enfrentar la tentación. Yo no puedo enfrentar el pecado. Yo no puedo enfrentar el sufrimiento. Yo no puedo hacer nada. Mira, no hay excusa. Si de verdad tú y yo hemos conocido a Jesucristo, la simiente está en ti, está en mí, y estuvo en aquel cuerpo conocido como Jesús, que tuvo la capacidad de vencer en medio de un mundo tan igualito como el que a tu persona y a la mía nos rodea. Así fue introducido Jesús desde que nació. Mira, retroceda para que vean la escena maravillosa. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versos 21 al 24. Dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. O sea, nació aquel ser a que le pusieron por nombre Jesús. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por quién, por el ángel, antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarla al Señor. Trajeron esa criatura recién nacida a presentarla a Dios. En las congregaciones se habla de presentar. Mira, no es un mero acto bonito, no es un mero acto protocolario, es un reconocimiento de que la vida viene del Dios soberano y la vida se la presentamos a Él, en ese reconocer tuyo y mío como Padre, de que nos ha confiado algo para que administrárselo, educarlo, instruirlo, formarlo, para honrarlo. Así que fue presentado al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Jesús fue el primogénito de María, el unigénito de parte de Dios. Solo hay un hijo único en términos de la eternidad. En el caso de María era el primogénito. Eso es otro tema. La Biblia nos alude a los hermanos de Jesús y hermanas, pero seguimos con el que estamos enfocados. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es decir, mira, Jesús pasó todo el trámite que el humano natural pasa. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Fecundó aquel vientre. Se desarrolló. Llegó el momento. A los 9 meses fue dado a luz. Como criaturita en brazos, fue llevado y presentado en su momento. Y de ahí siguió creciendo. La Biblia recuerda otras escenas. Ver a Jesús a los 12 años, allí en la sinagoga, dialogando, disertando hacia los conocedores de la ley, pero sujeto a sus padres. Totalmente natural, normal, parte de la humanidad. Y la importancia de saber que era parte de la humanidad es porque así ubicado dentro de la raza humana, al asumir esa forma humana, participó del sufrimiento humano. Filipenses 2:8. Ahorita hicimos la lectura desde el 5, ¿te acuerdas? Filipenses 2:8 dice en particular el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que si habrá sufrido. A ti y a mí no nos han crucificado. Y aparte de ello, cuando tú estudias la vida de Jesús a través de los evangelios, vas a ver que muchas veces, cuando vio la ciudad a las distancias, tuvo compasión de ella. O sea, se compungía su corazón. ¿Cuántas veces vio seres humanos enfermos y con calamidades? Se compungía su corazón. Hoy ante la tumba de Lázaro dice que lloró. Allí en Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, oye, se compungió, su alma estaba agonizando hasta la muerte. Jesús sufrió. Así que esa encarnación nos va dando un mensaje a ti y a mí, que sí se es posible con Cristo enfrentar el sufrimiento en esta tierra. Que tú y yo podamos en fe decir, aunque las circunstancias que tocan duelen, en Cristo encontramos las fuerzas para vencer. Así como la encarnación nos sirvió de ejemplo para enfrentar la tentación. Hebreos 4:15, mira cómo dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Una alusión nuevamente a la realidad. Aquel ser maravilloso conocido por los hombres como Jesús, ese ser maravilloso conocido por ti, por mí, a través de la Escritura y de la revelación como Jesús, dentro de ese cuerpo semejante a nosotros, es decir, de carne y hueso, expuesto a pasiones, expuesto a situaciones, nunca pecó. ¿Por qué? Porque ya había la presencia dual de su esencia divina, portándola un vaso de barro. Porque la expresión que trae la palabra de que Dios son vasos de barro, portadores de un tesoro hermoso por el vasos de barro. Oye, esa expresión no excluye a Jesús. Por eso es que te estoy diciendo que fue parte de la raza humana. Tuvo un cuerpo humano como el tuyo y el mío, que es considerado por la palabra como vaso de barro. Y aquel cuerpo de Jesús portaba un tesoro celestial, el más exquisito, la segunda persona de la Trinidad. Tú y yo, en cuerpos de barro, enfrentamos las tentaciones. Y cada vez que seas tentado, acuérdate que tu modelo, tu ejemplo, en un cuerpo igual que el tuyo y el mío, y enfrentando las mismas tentaciones, sacó fuerzas en su espíritu y venció. Y ese que sacó fuerza en el espíritu y venció está en ti, está en mí, desde que nos convertimos. Así que cada vez que la tentación llega a tu puerta, mira, arrodíllate y clama y di: Señor, tú eres mi simiente, estás sembrada en mí. Señor, que yo mengue para que tú crezcas y me des las fuerzas en el espíritu para vencer esta tentación como tú venciste. Oye, experimentarás que eso es una realidad poderosa, que adentro de tu espíritu saldrá la fuerza para doblegar tu alma y en conjunto decirle al cuerpo: hacia el pecado no vas. Hacia el pecado no vas a caminar. También aprendemos de esa encarnación, oye, cómo Jesús participó de todas las etapas de la vida, dando un mensaje a ti y a mí del mismo caminar. Jesús participó de la muerte física. Es decir, el cuerpo humano participó de la muerte física. Y quiero en particular aludirte a Lucas 23, verso 46. Mira cómo dice la palabra. Acompáñenme un momento, por favor. Lucas 23, verso 46 dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hermano, ¿a quién encomendamos tú y yo nuestro espíritu todos los días? Aquí, como he dicho en otras áreas, hay temas que quizás a veces son tristes, pero reales. Ni tú ni yo sabemos si vamos a ver el día de mañana. Solo Dios. Y qué hermoso es que tanto cuando vayamos al descanso, como cuando nos levantemos, como cuando caminemos al diario, vivamos con la paz de que hemos encomendado nuestro ser al Padre Dios, como lo hizo Jesús, como lo hizo ese encarnado, dándonos ejemplo de que Dios tenemos que constantemente tener encomendado nuestro ser a Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a morir, pero el alma no. Y Jesús nos está dando una enseñanza. El cuerpo físico va a morir, pero es necesario que encomendemos nuestro ser espiritual al Padre soberano, que es eterno. Y son cosas que quizás no se piensan, pero tenemos que tenerlas presentes como una realidad. Que siempre estemos en comunión, vinculados y listos para cuando llegue la hora determinada en que cesemos en esta tierra, podamos decir como Jesús: a ti encomiendo mi espíritu. Qué hermoso. Con qué seguridad habla el maestro, ¿verdad? Nuestro ejemplo. Pero ese es el que murió también, nos dejó ejemplo de otra cosa, y es que resucitó. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versos 20 al 22. Fíjate cómo estos versos aluden en cierta medida a un resumen de donde empezamos y donde estamos casi por terminar. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, Jesús, el nombre que llevaba el ser humano que conocemos,
cuerpo que encarnaba la segunda persona de la Trinidad, vio muerte. El cuerpo humano vio muerte. Pero tras esa muerte, al tercer día resucitó. Mensaje para ti y para mí, que según hemos creído en el Señor, según Él ha sido sembrado en ti y en mí la simiente, según vamos creciendo, desarrollando ese ser espiritual cada vez más y matando el natural, ello aplicará también a la hermosa realidad, preciosa realidad, de que cuando muramos, estamos entregados al Padre, pero vamos a resucitar. Jesús resucitó como primicia, es decir, marcando lo que vendría para los creyentes. Y dice así: mas ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, como te decía, entró por Adán. La muerte entró por Adán. Adán la transmitió a su descendencia y desde entonces el ser humano nace en pecado. Según la muerte entró por un hombre, mira lo que dice aquí, también por un hombre, entendiéndose por ello a quién, a ese cuerpo humano que utilizó la segunda persona para encarnarse, para nacer y venir aquí en medio de la humanidad a decir se puede vivir a los pies del Padre soberano en sujeción y en obediencia. Pues también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando tú y yo creemos, tú me estás escuchando, si uno ha rendido tu corazón a Jesús, cuando tú rindes tu corazón a Jesús, ocurre en ti el nacimiento. ¿El nacimiento de qué? De tu vida espiritual. No meramente el nacimiento biológico de que llegaste a ver este mundo, sino que vas de verdad a experimentar lo que es la vida, donde la simiente que es Cristo será depositada en ti por el Espíritu Santo. Y desde entonces tú comienzas a caminar siguiendo la ruta que Jesús trazó. Una ruta en donde en que haya sufrimiento vas a tener la fuerza para enfrentarlo. Una ruta en donde cuando haya tentación vas a tener a los pies del Maestro la fuerza para enfrentarla y vencer en su nombre. Una ruta en donde cuando llegue la hora de partir, tú vas a tener la paz absoluta porque sabes que tu espíritu es encomendado al Padre soberano y que no te vas a quedar en la tumba, sino que vas a resucitar. Una resurrección en donde Jesús, con ese cuerpo encarnado, adelantó lo que va a pasar contigo y conmigo. ¿Sabes que Jesús en ese cuerpo resucitado atravesaba las puertas, siempre se sentaba a comer con los discípulos, se trasladaba de un sitio a otro sin necesidad de caminar, pero se sentaba a cenar con los discípulos? Mira qué cosa más interesante y hermosa. Y tú y yo vamos a resucitar con un cuerpo como ese. Preciosa experiencia será. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La encarnación era necesaria, sí, definitivamente sí. La encarnación es la respuesta a la caída de la humanidad en pecado. El pecado entró por un humano, pero era necesario que otro humano abriera la puerta a la oportunidad real de lo que es la salvación, de decir sí se puede vivir a los pies del soberano. Y ese fue Cristo, ese fue el Mesías, implicando por ambos el ungido, el señalado, que ocuparía ese cuerpo humano para en medio de la humanidad gritar a los cuatro vientos se puede. Le costó a él la cruz, le costó humillación, pero resucitó. Y todo el que cree en él participa de la vivencia que participó María, en términos de que es depositado en tu ser y en el mío la simiente que es Jesús. Y él contigo en tu corazón y tú a sus pies. En Hechos capítulo 1, verso 9, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús, tras resucitar, estuvo entre los hombres, haciendo y encomendando cosas a los discípulos. Pero llegó un momento en que ascendió, lo vieron, oye, irse en las nubes. Tú y yo somos seguidores de él. Tú y yo participamos del misterio de esa encarnación. Y en la medida en que tú y yo creemos de verdad en todo lo que él dejó para contigo y para conmigo, según él un día
ascendió a los cielos, tú y yo también ascenderemos. Tú y yo también algún buen día, en un cuerpo transformado, ascenderemos a los cielos. Así pues, la encarnación en un cuerpo humano que se manifestó a través del nacimiento, lo que estaba trayendo era la oportunidad de nacer de nuevo, de que tú y yo nazcamos de verdad, de que tú y yo de verdad participemos de lo que es dejar atrás una criatura vieja, contaminada, nacida de padres de padres y madres humanos, para nacer ahora en este cuerpo con el privilegio de la simiente en el corazón, para ser transformados a una nueva criatura que de verdad va a experimentar todo lo que Jesús tiene dispuesto y disponible para el creyente, aún desde esta tierra, con miras a un buen día llegar al reino de los cielos. Lo que la humanidad llama Navidad, lo que la humanidad celebra como Navidad, es mucho más que una mera experiencia de supuesta alegría o de supuesto gozo. Es mucho más que regalar cositas, prender bombillas. Oye, es tener memoria y conciencia de que la segunda persona de la Trinidad ocupó un cuerpo humano para, habiendo nacido, sacrificarse pagando el precio en la cruz para que todo el que crea en él participe de la misma vivencia de que se ha sembrado en tu corazón y en el mío esa segunda persona de la Trinidad, que es la única que nos puede librar del infierno, de la muerte y del pecado. Al Señor pido que te bendiga. Si tú no has conocido de Él todavía, por favor, date la oportunidad. Oremos. Señor Dios, en esta hora te agradecemos. Te agradecemos que en tu plan maravilloso, que a la hora determinada, la segunda persona de la Trinidad se encarnó en un cuerpo humano que sería manifiesto a través del vientre de María a la humanidad, para crecer, morir y resucitar, para llevar nuestros pecados y sembrar en el corazón del que cree la oportunidad maravillosa de una vida genuina y eterna. Señor, bendice a todo el que nos ha escuchado. Al creyente, síguele fortaleciendo en su caminar. Al que no cree aún, Jesús, por favor, sigue bombardeando su corazón con tu palabra, tocando a sus oídos, y que los tales se rindan a tus pies y entiendan que no hay manera de pensar en un cielo, que no hay forma de pensar una vida eterna hermosa, si no es a tus pies, Jesucristo, y solamente a tus pies. En tu precioso nombre hemos orado. Amén, Señor. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, se reúnen los adultos jóvenes desde las 7 hasta las 8 de la noche. Estamos comprometidos a ser puntuales con el horario para que usted pueda regresar a tiempo a su hogar, a cumplir con el toque de queda y estar en su hogar a las 9 de la noche. Así mismo nuestra juventud, nuestros juveniles, el viernes también tendrán su experiencia, con el mismo compromiso en el nombre del Señor para seguir disfrutando de su presencia, recibiendo su palabra y que esté en orden en su hogar en la hora determinada. Luego, pues, el domingo a las 8 de la mañana, primer culto, a las 5 de la tarde, el segundo culto, de 8 a 9 y de 5 a 6. Y las escuelas bíblicas y discipulado de 9 en adelante, los adultos caballeros de 11 a 12 y de 1 a 2 las damas. Y en la noche a las 7:30 nuestra juventud nuevamente se enlaza para recibir el pan de la enseñanza. Rogamos al Señor que te bendiga grande y poderosamente. Recuerda, no celebres por celebrar. Gózate y celebra que Jesucristo se manifestó en tu corazón con el verdadero nacimiento. Dios te bendiga.